Bienvenidos. En este video conoceremos la historia de las iglesias de Huanchaco, Mansichi y Huamán, tres importantes templos coloniales que destacan por su valor religioso, cultural e histórico, y por el legado que conservan hasta nuestros días. Viajamos hacia la costa de Trujillo para llegar al distrito de Huanchaco. En este distrito se encuentra la iglesia de Huanchaco, dedicada a la Virgen del Socorro. Esta iglesia está ubicada sobre el Cerrito La Virgen, el cual en la época de los Chimú fue considerado un templo. Es uno de los templos más antiguos de la costa norte del Perú. Su origen está ligado al proceso de evangelización iniciado por los españoles durante las primeras décadas del siglo XVI, cuando Huanchaco era un importante pueblo de pescadores heredero del antiguo reino Chimú. Gracias a su ubicación estratégica, el lugar fue elegido como uno de los principales centros para difundir la fe cristiana entre la población indígena. La tradición señala que en 1537 llegó desde España la imagen de la Virgen de la Candelaria del Socorro, considerada protectora de los navegantes después de que los tripulantes atribuyeran a su intercesión el haber sobrevivido a una fuerte tormenta durante el viaje. Desde entonces, esta advocación se convirtió en el principal símbolo religioso de Huanchaco. Su valor arqueológico es un aspecto importante. Las excavaciones realizadas alrededor del templo descubrieron un antiguo cementerio colonial, con entierros que datan aproximadamente de 1535, donde se encontraron individuos sepultados con textiles, collares y objetos de tradición indígena. Estos hallazgos demuestran que, durante los primeros años del virreinato, las costumbres prehispánicas y las prácticas cristianas coexistieron, reflejando un proceso gradual de adaptación cultural. Trujillo es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Sin embargo, entre sus calles también esconde bastante historia. Para esto es importante averiguar sobre, por ejemplo, las tradiciones religiosas de nuestra ciudad. Entre ellas podemos encontrar muchas iglesias dentro del centro histórico. Sin embargo, en la periferia de Trujillo también existen bastantes iglesias que podemos observar. Estas están construidas de barro y adobe, son muy importantes para esclarecer y averiguar un poco más sobre la ciudad de Trujillo. La iglesia de San Salvador de Mansiche nació como parte del proceso de reorganización territorial impulsado por la corona española durante el siglo XVI. Antes de la conquista, este territorio pertenecía al reino Chimú y posteriormente al Tahuantinsuyo. Con la creación de las llamadas reducciones de indios, el templo pasó a convertirse en el centro religioso, político y social del nuevo pueblo de Mansiche. La iglesia tuvo un papel fundamental en la evangelización de la población indígena. Además de celebrar el culto religioso, era el lugar donde se enseñaba el catecismo, se administraban los sacramentos y se fortalecía el nuevo orden colonial impuesto por los españoles. Desde el punto de vista arquitectónico, la construcción se realizó entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, utilizando adobe, ladrillo, madera y caña, materiales característicos de la región. Su diseño corresponde al modelo de las primeras iglesias doctrineras, una sola nave, gruesos muros de adobe y una fachada sobria y sencilla. Precisamente esa simplicidad arquitectónica refleja el estilo de los primeros templos coloniales construidos en la costa norte del Perú. Nos encontramos en el distrito de Víctor Larco Herrera, específicamente en la plaza de Huamán. Frente a esta pileta podemos ver a la iglesia de Huamán, que rinde homenaje al señor de Huamán. En el distrito de Víctor Larco Herrera vive un compañero integrante de nuestro grupo, Hernán Rojas. La iglesia y la plaza formó parte muy importante de su infancia. Prueba de ello es el negocio de su familia que se encuentra frente a la iglesia. Como podemos ver por este lado, aquí se encuentra el negocio de la familia del compañero Hernán Rojas, que es el Imperio del Pan. La iglesia de Santiago de Huamán se levanta sobre uno de los antiguos asentamientos indígenas más importantes del Valle de Moche. Tras la conquista española, este territorio fue convertido en un pueblo de doctrina y se ordenó la construcción de un templo destinado a la evangelización. La obra comenzó en 1547 bajo la dirección de la Orden de la Merced y fue concluida aproximadamente en 1563, convirtiéndose en uno de los templos coloniales más antiguos que permanece en pie de Trujillo. Arquitectónicamente, la iglesia conserva la estructura típica de los templos virreinales tempranos. Fue edificada con adobe, ladrillo y madera. Posee una planta de una sola nave y un presbiterio separado mediante un arco triunfal. Sin embargo, con el paso del tiempo,
incorporó importantes elementos decorativos que enriquecieron su apariencia sin alterar su estructura original. Su principal atractivo es la fachada barroca mestiza, considerada una de las más representativas de la arquitectura religiosa del norte peruano. Destacan sus 4 columnas adosadas, el gran arco central de medio punto, las hornacinas destinadas a imágenes religiosas, un doble frontón triangular y las 2 torres campanario que enmarcan toda la composición. Esta fachada refleja la integración entre la arquitectura europea introducida durante la colonia y el trabajo artístico desarrollado por maestros locales, convirtiendo a la iglesia de Huamán en una de las obras más sobresalientes del patrimonio arquitectónico de la Libertad. Debido a su ubicación geográfica, Trujillo ha sido históricamente una ciudad expuesta a fuertes terremotos. El más devastador ocurrió el 14 de febrero de 1619, destruyendo gran parte de la ciudad, incluidos templos, conventos y viviendas construidas principalmente con adobe. Las crónicas de la época describen cómo el movimiento abrió grietas en el suelo, alteró el curso de los ríos y provocó la muerte de más de 350 personas. Posteriormente, los terremotos de 1687, 1725 y 1759 volvieron a afectar seriamente las iglesias coloniales, obligando a reconstruirlas y reforzar constantemente sus estructuras. Estos acontecimientos explican por qué muchos templos presentan modificaciones arquitectónicas realizadas a lo largo de los siglos. Además de los sismos, las lluvias asociadas al fenómeno El Niño han representado otra gran amenaza para el patrimonio religioso de Trujillo. Desde finales del siglo XVI existen registros de inundaciones que destruyeron cultivos, dañaron caminos y deterioraron las primeras construcciones coloniales. Los eventos de 1982, 1983, 1997, 1998 y especialmente el Niño Costero de 2017 provocaron filtraciones, humedad y debilitamiento de las estructuras de adobe de numerosas iglesias y edificios históricos. Debido a que estos templos fueron construidos principalmente con adobe, son especialmente vulnerables a la humedad y requieren un mantenimiento constante para evitar su deterioro. Como consecuencia de los terremotos y las lluvias, las iglesias han presentado grietas en sus muros, desprendimiento de revestimientos, debilitamiento de cimientos y daños en retablos e imágenes religiosas. Para conservar este patrimonio, el Ministerio de Cultura ha desarrollado trabajos de consolidación estructural, tratamiento contra la humedad, mantenimiento preventivo y recuperación de elementos decorativos. Sin embargo, la conservación sigue siendo un desafío permanente, que requiere no solo intervenciones técnicas, sino también la participación de las comunidades para garantizar la protección de estos monumentos históricos frente a futuros desastres. Cada una de estas iglesias posee un santo patrono que forma parte de la identidad religiosa de su comunidad. En Huanchaco, la patrona es la Virgen del Socorro, cuya devoción se mantiene desde la época colonial y representa la protección de los pescadores y navegantes. En Mansiche, la iglesia está dedicada a San José, símbolo del trabajo, la humildad y la vida familiar dentro de la tradición cristiana. Por su parte, la iglesia de Huamán tiene como patrono a San Salvador, advocación vinculada a Jesucristo como Salvador del mundo y considerada uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la provincia de Trujillo. Las festividades religiosas representan una de las expresiones más importantes del patrimonio cultural inmaterial de la región. La celebración más destacada es la bajada quinquenal de la Virgen Candelaria del Socorro, realizada cada 5 años desde 1681. Durante esta festividad, la imagen es trasladada desde Huanchaco hasta la ciudad de Trujillo en una multitudinaria procesión, acompañada por miles de fieles, siendo reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. En Huamán, la festividad de San Salvador reúne a numerosos peregrinos mediante procesiones y celebraciones litúrgicas, mientras que en Mansiche, la festividad de San José fortalece la identidad local mediante actividades religiosas y culturales que conservan las tradiciones heredadas desde la época colonial. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de las iglesias de Huanchaco, Mansiche y Huamán.
Esperamos que este video les haya permitido conocer y valorar la importancia de este patrimonio religioso, cultural e histórico que forma parte de la identidad de Trujillo. Hasta una próxima oportunidad.